Bueno, voy a comenzar yo con una parte general, para después ir específicamente a lo que es jerarquía normativa universitaria. Buenos días a todos, mi nombre es María Montserrat Suárez Amieva, y como comentó la doctora Guiñazú, soy parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad. Bien. La primera introducción que tenemos que hacer para poder hablar de jerarquía normativa universitaria tiene que ver con poder entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de jerarquía, y a qué hace referencia la jerarquía y para qué sirve establecer esta jerarquía normativa. Es un principio que va a determinar la superioridad del rango de normas, unas respecto de otras, y por lo tanto la aplicación necesaria que va a tener la normativa superior sobre la normativa inferior, que ahora vamos a ver cómo se establece ese rango de superioridad e inferioridad en el ordenamiento jurídico argentino. También esta jerarquía nos da una garantía de cómo se van a aplicar las leyes, cuáles son las leyes que van a tener primacía sobre las otras, y también da un margen de previsibilidad de cómo funciona este ordenamiento jurídico argentino que tenemos, y que también se traslada posteriormente, esto que hablamos como garantía y previsibilidad, al ordenamiento jurídico que tiene internamente nuestra universidad. Esta ordenación de normas de forma escalonada, como permite establecer un orden de aplicabilidad, como mencionaba anteriormente, también sirve para tener un criterio como un puntapié para poder dirimir conflictos entre normas de diferentes rangos o controversias que se dan entre normas entre sí, ¿no? Entonces, esta jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico argentino se grafica a través de una pirámide, que está acá, que se llama, en el ordenamiento jurídico se llama pirámide de Kelsen, y establece a través de este gráfico la superioridad y la inferioridad de diferentes tipos de normas. Es así que hacia la cúspide tenemos toda la normativa que tiene mayor rango, mayor y, digamos, mayor valía, podríamos decir, y también mayor obligatoriedad. Estas normas que están hacia la cúspide son normas que son de carácter mucho más general, es decir, la regulación que hacen estas normas es más amplia que las que están, digamos, por la base. Entonces, contrariamente a esto, las normas que están hacia la base de la pirámide son normas mucho más específicas, son normas que tienen mayor detalle, y son normas que tienen menor valía y menor grado de obligatoriedad también. Así, en la cúspide podemos ver de esta pirámide que tenemos a la Constitución Nacional y a los tratados de derecho internacional de derechos humanos. ¿Bien? En el segundo escalón tenemos a las leyes nacionales y leyes de presupuestos mínimos, leyes que no vamos digamos, a ahondar ni a ver porque no tienen un impacto directo sobre la universidad. Tenemos los decretos nacionales en tercer lugar, resoluciones nacionales y disposiciones nacionales. Estas normas las vamos a ver detalladamente, qué conceptos tienen, digamos, cómo se mencionan y cómo tienen esta valía dentro de la pirámide de jerarquía. Perdón, ¿podría hacer una pregunta? Sí. Ponés a la Constitución Nacional y debajo a los tratados internacionales, y ponés a la ley nacional y las leyes de presupuestos mínimos debajo también. Sí. ¿Eso es así? O sea, los tratados internacionales de derechos humanos quedan debajo de la Constitución. No, fíjense ustedes que cada estamento que hay acá, como cada escalón que hay, tienen, digamos, en este caso no es que están por debajo, no los pude poner a la par. Si quieren los podría dibujar a la par, pero quiere decir que están en el mismo estamento. Los tratados de derecho internacional de derechos humanos son normas que están a la par de la Constitución. ¿Bien?
Igual que las leyes nacionales y leyes de presupuestos mínimos están a la par, están las dos en el mismo escalón, podríamos verlo, ¿sí? Se podría leer así. ¿Se entiende? Sí. Bien. Continúa. Bien, entonces, la Constitución Nacional está en la cúspide, como mencioné, es la norma madre que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico argentino, y es así porque está establecido en la propia Constitución Nacional a través del artículo 31 de la Constitución, que dice, bueno, esta Constitución y las leyes de la Nación, que en su consecuencia dicta el Congreso, como también los tratados con potencias extranjeras, son ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. El tema de las provincias no lo vamos a abordar en esta primera etapa de capacitación, vamos a hablar solamente de la parte del ámbito nacional de este ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Constitución, que digo yo, en este artículo 31 se establece que la Constitución va a ser ley suprema, fue a partir de un acuerdo inicial que se tuvo en el momento de la Organización Nacional de la Nación, que fue con la primera Constitución de 1853. En relación a los tratados internacionales, yo los menciono acá, hago toda esta mención y este listado de tratados internacionales de derechos humanos, también tienen este rango constitucional y supralegal, es decir, están por encima de las leyes, porque si vemos, a ver, en esta pirámide vemos que los tratados están en el estamento superior a las leyes, tienen este rango y tienen este lugar en nuestro ordenamiento jurídico a partir también de lo que establece la Constitución Nacional en este artículo 75, inciso 22. Es una incorporación que se hizo en la reforma de 1994, y esto le dio una ampliación de derechos digamos, vendría a ser a la ciudadanía argentina a través de esta incorporación, porque estos tratados vendrían a ser como, yo se los explico a mis alumnos, como una ventana que se abre a todo un ordenamiento internacional que tiene una serie de derechos que no estaban contemplados estrictamente en la Constitución Nacional. ¿Y por qué lo traigo a colación acá? Porque, digamos, para hablar también del ordenamiento de la universidad es necesario tener en consideración estos tratados, porque tienen un impacto en toda la cuestión de derechos que desde la universidad se abordan. Este artículo 75, en este inciso 22, claramente dice que tienen jerarquía constitucional, y al mismo tiempo está diciendo que no va a derogar ninguno de los artículos que están dentro de la parte general de la Constitución, que habla de declaraciones, derechos y garantías. Y siempre se tienen que entender como complementarios a todos esos derechos que ya ha considerado nuestra Constitución. Es decir, esto es una ampliación de nuestra Constitución. Vendría a ser una ventana que nos lleva a otro, podríamos decir, a un universo que nos amplía derechos. ¿Bien? Perdón, un agregado, una aclaración. Esto nos ha transformado la Constitución en una especie de sistema abierto y en desarrollo, porque el artículo también prevé la posibilidad de ir incorporando nuevos pactos y tratados de derechos humanos, como por ejemplo el de personas con discapacidad, que se incorporó posteriormente. Es así. Si alguien quería hacer una pregunta, estaba escuchando por ahí. Sí, yo, pero era sobre la convención de las personas con discapacidad, que no la leía. Sí, bueno, estos son los que, digamos, los que se incorporaron con la Constitución de 1994, y como bien apuntó Jessica, no lo en esta filmina, pero tiene también una frase de la Constitución, digamos, una posibilidad de que se vayan incorporando otros tratados con este mismo rango. ¿Bien? Entonces, a ver, vemos que el segundo escalón son leyes, ¿bien?
¿Qué son leyes? ¿Qué son las leyes? ¿Cómo se conceptualizan? Son todas aquellas normas que son producidas o emanadas del Poder Legislativo a través del sistema, digamos, de producción de leyes que está establecido en la propia Constitución, y estas normas tienen carácter general y obligatorio. Bien, general, ¿por qué? Porque están dirigidas a un grupo indeterminado o a toda la ciudadanía y siempre tienen carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque uno no puede decidir aceptarlas o no aceptarlas, cumplirlas o no cumplirlas. ¿Bien? En segundo término, y como tercer tipo de norma que tenemos en esta pirámide, están los decretos. Los decretos también son normas, pero surgen del Poder Ejecutivo de la Nación. Tenemos diferentes tipos de decretos, pero yo voy a hacer hincapié en estos dos que están reglamentados porque son los que más comúnmente se ven, que son los decretos reglamentarios y los decretos de necesidad y urgencia. Como decreto reglamentario, podemos decir que este tipo de decretos son accesorios a las leyes, son normas que se dictan para especificar las leyes, para detallarlas y para hacerlas operativas generalmente, pero establecen asimismo una dependencia, o sea, que el decreto es accesorio a la ley, no puede haber un decreto reglamentario que no tenga por encima, digamos, en esta jerarquía a una ley. Por otra parte, tenemos los decretos de necesidad y urgencia, y los menciono acá porque son decretos que se vieron con mucha frecuencia cuando fue la pandemia, y son decretos que surgen bastante cercanos en el tiempo, porque se les dio cabida a partir de la Constitución de 1994, donde tiene que tener algunas condiciones para su vigencia, para su realización. Primero tiene que haber una situación de necesidad y urgencia reales, para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar o regular materia que no es propia del Poder Ejecutivo, sino que es propia del Poder Legislativo. Uno en principio podría ver que esto es un avance de un poder sobre otro, pero como está admitido por la Constitución Nacional, está muy, digamos, reglamentado justamente para que no sea justamente un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Entonces, como dije, tiene que haber una situación de necesidad y urgencia, y en segundo lugar tiene que haber una conformación posterior por una comisión bicameral del Congreso que le dé ese ok a esa regulación que se hizo, y por el otro lado hay materias específicas sobre las que nunca se va a poder dictar un decreto de necesidad de urgencia, como son cuestiones penales, cuestiones tributarias y cuestiones de partidos políticos. Están previstos, básicamente, para esas situaciones que es necesario regular con urgencia, y cuando el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, no se puede reunir para regular esa situación. Y el ejemplo gráfico y reciente que tenemos fue la situación de cuando se tuvo que dictar la primera cuarentena y la imposibilidad de que el Congreso se reúna. ¿Bien? En el tercer estamento, acá volvemos, tenemos o cuarto estamento más bien, tenemos a las resoluciones nacionales y posteriormente disposiciones nacionales. ¿Qué son las resoluciones nacionales? Son también normas que son generadas en una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, pueden ser como puede ser Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Educación, AFIP, bueno, alguna dependencia del Poder Ejecutivo, y es normativa menor, porque también tiene esta tarea de detallar, seguir detallando aquellas normas de orden superior para poder hacerlas operativas. De esta misma manera también funcionan las disposiciones, o sea que también son normas accesorias, pero las disposiciones generalmente tienen un contenido más bien técnico, un contenido más bien que puede ser modificado en cualquier momento, como pueden ser establecimiento de cánones, establecimiento de plazos, que también esta forma de regular ayuda a que se puedan ir cambiando, modificando
detalles de la normativa sin tener que cambiar a la ley, digamos, que le da origen a toda esta red de normas que lo que buscan es poder hacer operativos aquellos derechos y obligaciones que se establecen en las leyes. Asimismo, también es necesario establecer de dónde surge la potestad legislativa del Congreso. Y esto está establecido en la misma Constitución, en el artículo 75, inciso 12, que le da un mandato al Congreso, que le dice, le corresponde al Congreso no solamente dictar los códigos civiles, comerciales, penales, minería del trabajo, que tal vez es una cuestión que podremos ver con mayor detalle en una próxima capacitación, que son los códigos a que se dedican, pero lo importante acá es establecer que es el Congreso de la Nación el que tiene que dictar leyes generales para toda la nación. De ahí surge la potestad legislativa que tiene el Congreso de la Nación, otorgada por la Constitución Nacional. Bien, y acá termina la parte nacional y le doy paso a mi compañera Jessica Guiñazú. Paso. Si me pasás la filmina te voy a agradecer. Sí, dale. Quiero que nos quedemos, antes de seguir avanzando, con el concepto de los distintos tipos de decretos. Que un decreto que emana del Poder Ejecutivo Nacional no necesariamente es igual a otro decreto emanado del mismo Poder Ejecutivo Nacional. Y quiero que retengamos el concepto de los decretos autónomos, que son los que se dictan en el rol de jefe de gobierno y de responsable político por la administración pública nacional que tiene el presidente. ¿Sí? Si vamos a ahondar en lo que son las normas que se aplican a la universidad, específicamente tenemos en el primer escalón de la pirámide de Kelsen, que ya nos explicó María, a las normas nacionales. ¿Qué normas nacionales? Y primero que nada, Constitución y tratados de derechos humanos internacionales, y en segundo escalón, las leyes nacionales. Particularmente, la universidad aplica incitamente lo que es la Ley de Educación Superior, dictada por el Congreso para garantizar ciertos requisitos que le impone la propia Constitución, y la Ley de Administración Financiera, que son dos de las que más van a escuchar nombrar dentro de las universidades. También la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Ya vamos a ahondar un poquito más en estas. Nuestra norma, casi equivalente a una constitución de la universidad, es el estatuto. Como saben, para la Universidad Nacional del Comahue es la Ordenanza 470 del año 2009. A continuación vienen las ordenanzas, las resoluciones, las disposiciones y otras formas normativas de jerarquía inferior, como por ejemplo las notas circulares o los instructivos. ¿Sí? Tengo marcado con un asterisco las ordenanzas, las resoluciones y las disposiciones, porque acá tenemos particularidades dentro de la universidad también, que se reproducen un poco en cuanto a lo que es el esquema nacional, pero que necesitamos verlas en detalle dentro de nuestra realidad. Si me pasas la filmina, te agradezco, María. ¿Ah? Como les decía, el Congreso dicta las leyes de organización nacional. El artículo que aborda las facultades y los tipos de leyes que tiene que dictar el Congreso es bastante extenso. Dentro de todos los incisos que tiene el artículo 75, encontramos dos en particular que son conocidos como la cláusula de progreso, que es el inciso 18 y el inciso 19. Dentro del inciso 19, que también es bastante extenso, está el tema de dictar la normativa relacionada a la educación nacional. Y respecto a las universidades, hay dos particularidades que son las que tenemos acá marcadas en la filmina. El principio de la gratuidad y la equidad de la educación pública estatal, y el principio, que lo habrán escuchado nombrar hasta el hartazgo, hasta cansarse, de la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.
El principio de gratuidad no necesita demasiada explicación. ¿Qué es gratuito? Es no pagar por algo. Es tramposa la palabra gratuito. Hay muchas posturas que bregan por decir el principio de educación pública no arancelada, porque siempre se está pagando por la educación. Quizá no lo hace al pago el destinatario directo, sino que se sostiene a través de los impuestos que paga toda la población, con lo cual la gratuidad es relativa. Hay un grupo de personas que recibe el beneficio, pero entre todos solidariamente estamos contribuyendo a solventarlo. Y la equidad tiene que ver con el acceso a la educación pública, que no vamos a ahondar en el tema, que da para mucho y da para mucha reflexión. Y la otra parte que sí está recogida dentro de la Ley Nacional de Educación Superior es la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Ustedes ya saben que el sistema universitario nacional se compone de las instituciones privadas y las instituciones públicas, ya sean universidades o institutos. Y los institutos y las universidades también pueden ser de carácter nacional o de carácter provincial sin que pierdan por esto su condición de públicas. La Ley de Educación Superior consagra estos principios de autonomía y de autarquía. La autonomía está referida principalmente a darse sus propias normas de gobierno, sus propias normas de administración y su propia jerarquía normativa interna, su propia organización administrativa. La autarquía tiene que ver con la administración y generación de sus recursos, que es independiente de la que marca el Estado Nacional. Pero también tiene que ver con la administración del sueldo de su personal, tiene que ver con el sistema de generación de recursos propios, con el presupuesto que genera, porque la universidad es una de las pocas entidades que, aún estando dentro de lo que es el concepto amplio de Estado Nacional, puede generar su propio presupuesto y administrar su propio presupuesto. La autonomía universitaria se fue gestando de a poco y se considera que el primer germen de la autonomía universitaria fue lo que se conoce como la Reforma, que no tuvo una recepción normativa inmediata, pero data de 1918, que es cuando se empezaron a discutir los principios y las bases de lo que hoy conforma nuestro sistema universitario nacional. Esto tuvo avances, tuvo retrocesos, y recién por los años 80 tuvo una recepción normativa y se empezó con el concepto del cogobierno universitario. Ustedes saben que las universidades, a diferencia de muchas otras instituciones nacionales que tienen una estructura jerárquica directa o jerárquica piramidal, una cabeza clara y subalternos que están muy claramente definidos y que se van ramificando, no funciona de esta forma lo nuestro. Tenemos una serie de órganos que conforman el gobierno, que a su vez están compuestos por distintos estamentos que define el propio estatuto universitario, que son la composición de la comunidad universitaria, que tienen todos voz y voto en los órganos representativos de gobierno que tenemos. Quiero también que nos quedemos con el concepto de que la universidad no es una pirámide, sino que es una estructura distinta, es una estructura más paralela, con una serie de competencias asignadas a cada uno de los órganos de acuerdo a su nivel y a su función. No tenemos que trazar un paralelismo, y esto es importante, con lo que es el gobierno nacional, el gobierno provincial o el gobierno municipal, porque nosotros no tenemos la estructura tripartita de un gobierno republicano. No tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, sino que tenemos nuestra propia organización administrativa, que no es la organización republicana. Si bien estamos inmersos en un Estado y un país y normas que imponen la forma republicana de gobierno, y nosotros no somos un Estado dentro del Estado. ¿Me pasas, por favor, la filme? El estatuto, como les decía, es nuestra norma fundante. El estatuto
es un producto de una asamblea universitaria, y en él se sientan los principios y los valores de la institución que rige. En el caso de la Universidad del Comahue, están estos principios y valores principales en las bases del estatuto, que los invito a releerla cada tanto, porque cada vez que uno la lee, la interpreta de acuerdo a los hechos y a las cuestiones que van sucediendo en el momento, y le encuentra una nueva significación a todos estos principios y valores. Principalmente me interesa destacar que la universidad dice que que inspira el espíritu de rectitud cívica en toda su comunidad y el pleno respeto de los derechos humanos. Esto es la definición de lo que es el ser de la Universidad Nacional del Comahue. Después, otras cuestiones que aborda el estatuto es la definición de cómo se compone la comunidad universitaria. Nosotros sabemos que la comunidad universitaria del Comahue, y de todas las universidades del país en realidad, está conformada por 4 claustros: claustro docente, claustro no docente, el claustro de graduados y el claustro de estudiantes. La participación de estos 4 claustros es la que permite y conforma el cogobierno universitario, mediante su participación en los órganos de gobierno que la propia universidad se ha dado. Estos órganos de gobierno se tienen que corresponder con los que establece la Ley de Educación Superior, que, como un dato de color, es una ley que es posterior a la creación de la mayoría de las universidades del país, pero se compatibilizan y tienen una coherencia. En el caso de nuestra universidad, los órganos de gobierno son la Asamblea, que tiene un rol particular y puntual, se debería reunir una vez al año, tiene por función principal el tema de revisar y dictar el estatuto, normas generales que tengan que ver con la situación social del momento, y es la que puede, en caso de un incumplimiento muy evidente, llegar a remover un rector. Tenemos el Consejo Superior, que el Consejo Superior es el que dicta los reglamentos de más alta jerarquía dentro de la universidad. Tenemos el rectorado, que el rectorado tiene funciones de tipo de gestión cotidianas en general, y también tiene funciones normativas dentro de su ámbito de competencia. Todos hemos escuchado que el rector es el que tiene la última palabra con cuestiones de los no docentes. Esto se debe a la propia organización del estatuto de la universidad, que al rector, por ejemplo, le ha dado como función nombrar y remover todo el personal que no nombra ni remueve el Consejo Superior. Los órganos de gobierno propios de las unidades académicas, que son el Consejo Directivo y el Decano, que guardan un paralelismo con lo que es Consejo Superior y Rector dentro del ámbito de su competencia. El régimen electoral también está establecido en el estatuto, y normas patrimoniales generales, entre otras. Por ejemplo, el régimen de concursos docentes, el principio de la carrera docente, que después fueron recogidos también y reglamentados de acuerdo al momento histórico en el que nos encontramos en el convenio colectivo de los docentes. Ya no vamos a complicar con eso. ¿Me pasás de primera, por favor, María? Las ordenanzas son las normas que dicta el Consejo Superior. Yo acá en la filmina puse que son leyes que cuando establecen una reglamentación. Nos faltó explicarles respecto a las leyes que existen 2 acepciones de la palabra. Cuando decimos ley, nos podemos referir a una ley dictada por el Congreso o por una cámara legislativa de una provincia, que esto es lo que se llama ley en sentido formal. Es una ley dictada siguiendo el procedimiento que establece una constitución para ser válidamente emitida. La otra acepción de la palabra ley es asimilada a la palabra norma jurídica, a las palabras normas jurídicas. Quiere decir toda norma con fuerza normativa, valga la redundancia, emitida por un órgano competente para su dictado.
¿sí? Cuando decimos norma en forma general o ley en forma general nos referimos a esto. Cuando decimos ley en sentido particular nos referimos a la concepción formal de la ley, que es la ley que emite el Congreso o que emite una Cámara de Diputados. Las otras normas que puede emitir el Consejo Superior son las declaraciones, que es la fijación o toma de postura respecto a una situación que esté ocurriendo, o resoluciones. Las resoluciones que dicta el Consejo Superior están reglamentadas para qué se dicta resolución en su propia norma de funcionamiento, que es la Ordenanza 87, y no recuerdo bien el año, 10 me parece que era, que dice que son para medidas de orden interno del Consejo Superior, para prestar acuerdo para determinados actos, hacer recomendaciones o requerir informes. El rectorado también emite resoluciones, así como los consejos superiores, los consejos directivos y los decanos o directores de asentamiento. Tenemos que distinguir, cuando hablamos de resoluciones y ordenanzas, entre las que tienen un carácter reglamentario, que te emiten una norma con vocación de permanencia en el tiempo, dirigido a un universo de destinatarios no determinado, a una comunidad de destinatarios, de lo que son actos administrativos, por más que tengan el nombre de ordenanza, resolución, disposición o lo que fuere, que son actos jurídicos que resuelven una situación particular y que tienen un efecto directo en los derechos o la situación jurídica de esa persona, o comunidad de personas. No sé si se entiende el concepto ese. Bueno, quien calla otorga. Vamos a tomarlo como que sí. ¿Podemos pasar la filmina? A ver. Gracias, Dina. Repetilo, por favor. Bueno, las normas, vamos a hablar de las ordenanzas del Consejo Superior. Ustedes vieron que no toda ordenanza tiene la misma jerarquía, por más que sean ordenanzas. Podemos tener una ordenanza que sea el reglamento de concursos y designación de docentes, por ejemplo, y a la par tenemos otra ordenanza que también es una ordenanza de nombre, pero que, por ejemplo, designa a un docente. Dice que el fulanito de tal, o el profesor, o el abogado, o el geólogo, o lo que fuere, fulanito de tal queda designado en tal área y orientación para dictar tal materia, después cita la partida presupuestaria con la cual se le va a pagar a esa persona. Ambas son ordenanzas, pero no tienen la misma jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque hay una que es un reglamento, hay una que es un cuerpo jurídico destinado a regular hacia el futuro todas las situaciones que se reproduzcan en los requisitos que tiene la norma, y la otra es un acto administrativo. El acto administrativo siempre tiene un destinatario directo y se dice que tiene un carácter consuntivo. Se emite y agota su efecto en esa emisión. Por ejemplo, la designación. Estás designado. Quizás estés designado desde esta fecha hasta esta fecha, pero estás designado. Ya dictamos el acto administrativo, ya tiene efecto, ya generó derecho o quitó derecho. Y el reglamento no, el reglamento va a regir toda una serie de situaciones que a futuro se puedan ir presentando. Por ejemplo, el reglamento de concursos docentes va a regir para todos los concursos docentes que se vayan produciendo, aunque al momento de dictarlo yo no sepa cuántos concursos docentes se van a producir, dónde se me van a generar las vacantes, ni cuántas vacantes voy a tener. Esa es la diferencia de jerarquía normativa, por más que se llame igual la norma. ¿Y dónde tiene relevancia esto? En lo que se llama el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Cuando hay un reglamento, lo que el reglamento establece no se puede cambiar para un caso particular si no está previsto que sea posible en el propio reglamento. Por ejemplo, para los estudiantes con el tema de administración académica, están las reglas de
cómo y cuándo deben rendir las materias. Pero se admite que para la última materia pidan una mesa especial, que es una excepción a la regla. Pero es una excepción que está prevista desde el inicio y contemplada en el reglamento. ¿Quedó en claro ahí, Mariela? Bueno. Con las resoluciones de rectorado puede suceder lo mismo. Tenemos resoluciones que establecen procedimientos particulares y generales, y tenemos resoluciones que, valga la redundancia del nombre, resuelven una situación particular. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Reglamento de concursos y la designación de la persona. El reglamento de gestión de las licencias laborales por medicina laboral está destinado a regir todos los supuestos en que una persona se enferma y presenta su licencia ante la universidad. Y si a esa persona no se le debe reconocer, tenemos un acto administrativo que puede ser expreso o no, pero que es posterior, que es una decisión respecto a la situación de esa persona. Pero solo afecta a esa persona y no a otras, y solo respecto a ese caso concreto, supuesto concreto, y no respecto a otros. Otro ejemplo, el cambio de categoría de una persona. Se puede disponer en un acto colectivo, por ejemplo, que fulano, mengano, sutano, perengano, a partir de tal fecha pasan de la categoría 7 a la 6. Pero no deja de ser un acto particular que se consume en sí mismo. Genera un derecho, cambia una situación jurídica, en este caso la categoría de revista, de fulano, mengano, sutano y perengano, no del resto de la comunidad universitaria. Y se agota en ese supuesto. Después, si viene corriendo otra persona y dice yo también, hay que hacer un expediente nuevo, una situación nueva y un acto nuevo para reconocerle a él un cambio de categoría. Los consejos directivos también dictan resoluciones y también pueden sacar declaraciones. ¿Sobre qué temas? Sobre los que dice el estatuto de la universidad. Igual que con los decanos. Y hay un detalle acá, que hay muchas cuestiones que se pretende trazar paralelismos que no corresponden. El rector de la universidad tiene una serie de atribuciones que devienen de su carácter de representante legal de la universidad. Es decir que, para las cuestiones generales, el único que tiene firma para obligar a la universidad como persona jurídica es el rector. ¿Tienen esta facultad los decanos? Sí, pero no en todos los casos. Solo cuando hay una norma que los habilita expresamente a hacerlo. Si no está previsto, le corresponde al rector. ¿Podemos pasar? Los secretarios, por su parte, tienen a su cargo el dictado de disposiciones. Las disposiciones también pueden tener un carácter reglamentario o pueden ser actos administrativos que se agotan en sí mismos. Por ejemplo, reglamento de funcionamiento de un área que depende de una secretaría concreta. Por ejemplo, de acto administrativo, la imposición de un apercibimiento por una falta flagrante. Las circulares las establece una autoridad superior. Acá en el Comahue no tenemos ya definido qué se debe entender por autoridad superior con capacidad de establecer una circular. Mi opinión personal es que inclusive los directores generales pueden emitir circulares donde se da a conocer la aplicación de una disposición o de una cuestión de índole interna que debe cumplirse y establece el modo en que se cumplirá y el plazo en el que se puede cumplir. Los decanos no. Los decanos en general emiten resoluciones decanales más que disposiciones. El acto administrativo que de modo natural y regular emite el decano es la resolución.
podrían... Bien. Directores de departamentos académicos. Sí, en realidad, vamos a decirlo así, hasta las resoluciones, que es la norma que emana de los decanos normalmente, tenemos una norma que establece la competencia. Hacia abajo tenemos un pequeño vacío legal en la Universidad Nacional del Comahue y nos guiamos por analogía con lo que sucede dentro de la Administración Pública Nacional, en cuanto al tipo de norma que se emite de acuerdo a la jerarquía de cada uno. Y los instructivos, en general, no sé si está respondida la pregunta con esto. El decano en general lo que emite son resoluciones. No tiene sentido que emita una disposición que es una norma jurídica de nivel inferior. En cuanto al tema de las disposiciones, en general son los secretarios los que deberían emitir. Lo que emite el personal de nivel inferior, jerárquicamente hablando, y el personal de la planta administrativa deberían ser instrucciones directamente u órdenes al personal, más que un acto administrativo. Igual yo soy de criterio práctico, si no está roto no lo arregle. Entonces, habíamos llegado a los instructivos. El instructivo lo que contiene son las indicaciones respecto a cómo aplicar una norma o cómo realizar un determinado procedimiento. Es como la reglamentación de la reglamentación, directamente el instructivo. Podemos tener, vamos a seguir con el mismo ejemplo, y acá vamos a tener un pequeño vacío en esto. Todos sabemos cómo se realizan los concursos en general, pero no tenemos un instructivo para los concursos. Sí tenemos instructivos de... ¿Mm? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Sí tenemos instructivos para otros procedimientos, como por ejemplo para la redacción de los instructivos, pero no para hacer un concurso. Un instructivo se asimila casi a un manual de instrucciones, de ahí el nombre. ¿Me pasás la filmina, por favor, María? A ver, espera. Bueno, y acá viene lo interesante, porque no siempre se cumplen de manera lineal estos principios y estas normas que les iba diciendo. Con algo tenemos que justificar nuestra existencia los abogados. Por ejemplo, ¿qué normativa corresponde para el procedimiento de procesos administrativos internos? A ver. A ver, si querés ampliar la pregunta, alguien que esté identificado como Secretaría Académica de FAIN. Hizo una pregunta en el chat. Sí, hice una pregunta en el Hola, chat buenos para días. no interrumpirte. ¿Cómo estás? Nosotros hacemos disposiciones cuando, por ejemplo, tenemos la norma, la ordenanza, la resolución, que nos dice, por ejemplo, cómo es una designación interina, y después hacemos procedimientos de procesos administrativos, o sea, de cómo tendría que ser internamente ese procedimiento, y por lo general usamos las disposiciones, porque son de Secretaría Académica. Pero me confundiste ahí cuando dijiste instructivos. Por ahí correspondería que sean instructivos en vez de disposiciones. Sí, en realidad el instructivo muchas veces es el manualito en sí que constituye el anexo de la norma que lo aprueba. Con lo cual no te vuelvas loca, porque muchas veces el instructivo siempre te define el ámbito de aplicación, los sujetos a los cuales está destinado, las definiciones a los efectos del manual, y después te da las pautas de realización del procedimiento que regula, y ese instructivo normalmente está acoplado a una norma de mayor jerarquía. De hecho, tenés instructivos que están contenidos en resoluciones rectorales. Eso les da un nivel superior, pero podrías tener el instructivo directamente dentro del área para un proceso interno del área.
No sé, nosotros acá podríamos tener el instructivo de cómo redactar un dictamen jurídico, y ahí podemos poner el estilo físico que le queremos dar al dictamen. ¿Dónde va el loguito de la universidad? ¿Dónde vamos a poner dentro del formato de hoja el lugar y fecha de redacción? ¿Dónde va la numeración del dictamen? ¿A quién va dirigido? ¿Cuánto le damos de tabulación? Todo eso puede estar en un instructivo que no necesitamos que sea difundido al resto de la comunidad porque es de insumo interno. Perfecto. Jessy, a ver si me permitís, un ejemplo de instructivo que me parece que está así como muy detallado, no es la norma que contiene esto de cómo se presentan las licencias médicas. Los procesos. Sí, ese es uno. Ese es un instructivo que está súper detallado y como instructivo está inserto en otra norma. Que en no, una resolución, es cierto. En una resolución. ¿Mm? Bueno, y esto es el punto de esta filmina precisamente. No siempre porque diga resolución o porque diga instructivo va a ser una norma de tal o cual jerarquía, sino que hay que ahondar en dónde está en la estructura. ¿Qué es lo que quiere regular? ¿Quién lo dicta? ¿Quién lo aprueba? ¿Sí? Con las leyes, cuando vayamos a ver una ley para saber si se aplica o no se aplica a la Universidad del Comahue, lo primero que vamos a ver, que suele estar en el artículo 2, artículo 3 de la ley, no mucho más allá, es el ámbito de aplicación. Hay leyes que tienen un ámbito de aplicación muy específico. Entonces, primero que nada, vamos a tratar de tomar esa norma y ver si la universidad o el supuesto de la persona está inserto dentro de ese ámbito de aplicación. Por ejemplo, la Ley de Educación Superior se cae de maduro que se le aplica a la Universidad Nacional del Comahue. Tenemos el caso contrario. Sí, FAEA quiere hacer una consulta. Me pareció escuchar, si entendí bien, que hay que sí existe un instructivo para la redacción de procedimientos. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es ese? ¿Dónde está? ¿Lo tenés colgado para que sea más fácil de encontrar en la página de planeamiento? Ponés planeamiento, un coma en Google, te va a mandar a la página de planeamiento, lo tienen colgado ahí. No, no sé si está la pregunta del instructivo para hacer las normas. Igual el concepto de procedimiento que se maneja en esa norma es un concepto de hecho, no es el concepto jurídico de procedimiento. Así que hay que leerlo con cuidado porque no es para el dictado de las normas de mayor jerarquía, como está diseñado. Otra preguntita en el chat que tengo es si los usos y costumbres están contemplados como normativa. Lo pregunta Ricardo Olavarría para todo el mundo. No, los usos y costumbres son lo que se llama una fuente del derecho, pero no son norma. La norma tiene que tener una recepción formal y un dictado de acuerdo a un procedimiento determinado. El uso y costumbre es algo que se va construyendo sobre creencias o sobre la repetición de hábitos de una comunidad determinada. Permitime ahí, Jessy, que puede ser que los usos y costumbres, en algunas ocasiones, cuando no haya otra forma, sirven para resolver algún conflicto. Un conflicto entre normas, un conflicto puntual. Sí, como última, digamos, lugar donde buscar una manera de resolver. Pero para eso previamente tenemos todas las normas. Bueno, volviendo a las leyes, tenemos que fijarnos, como decíamos, el ámbito de aplicación, ver si estamos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, y también prestar atención a las exclusiones expresas. Hay algunas leyes que dicen, esta ley se aplica para esto, esto, esto y esto, y no se aplica para esto otro y esto otro. Caso paradigmático, la ley de contrato de trabajo.
La ley de contrato de trabajo dice clarito en su artículo 2 que no se aplica a todo lo que tiene que ver con empleo público. Salvo que el organismo público propio del empleo público diga que se aplica la ley de contrato de trabajo o que se establezca así en el régimen de convenciones colectivas de trabajo aplicable a ese organismo. Cierran los micrófonos. No sé si desde administración le podemos dar el cierre a todos los micrófonos directamente. Bueno, el tema de ámbito de aplicación y exclusiones expresas. Tenemos que ver con las leyes nacionales. Hay muchas veces que esto es vidrioso. No es tan lineal, y en esos casos vidriosos lo que recomendamos hacer es consultar al abogado de confianza. Porque excede el ámbito de esta charla algo que normalmente cuesta varios años terminar de entenderlo y construirlo mentalmente. Con los decretos, lo que nos tenemos que fijar, cuando tenemos que saber si se aplican, si no se aplican, cómo se aplican, desde dónde se aplican, es el tipo de decreto del cual se trata. Recuerdan que habíamos dicho que los decretos básicamente son de 4 tipos. Y añadiría un 5.º tipo, que es los decretos emitidos por jefatura de gabinete, por el jefe de gabinete, que se asimilan a los del primer tipo del presidente, que son los decretos autónomos. ¿Por qué los decretos autónomos son relevantes? Porque en general no se le aplican directamente a las universidades. El decreto autónomo se dicta en el rol de jefe de la Administración Pública Nacional. Y las universidades no están consideradas por la doctrina y por la legislación en general como parte de la Administración Pública Nacional. Sí se toman como parte de lo que se llama el sector público nacional. Aunque está discutido eso también. ¿Qué es el sector público nacional? Es la administración pública centralizada más la administración que depende de los otros poderes, poder legislativo, poder judicial, más toda la administración que tiene que ver con las entidades descentralizadas. Ajá, ¿y la universidad dónde queda? Hay una construcción que dice que la autonomía es un tipo de descentralización administrativa específico. Igual las universidades tienen una serie de caracteres especiales que hacen que esta inclusión sea un poquito forzada en el concepto. Tenemos la Ley de Administración Financiera, que define lo que se considera sector público nacional en el artículo 8º. El tema es que ese artículo 8º no menciona a las universidades nacionales. Recién se las menciona en el decreto reglamentario. Y acá viene la discusión. Esto es una discusión que no está cerrada. Si le preguntan a cualquier auditor o a cualquier integrante de la SIGEN, les va a decir sí, están dentro del sector público nacional sin duda. Si le preguntan a los asesores de las universidades, las opiniones todavía están divididas. Es más, yo todavía no termino de hacerme una idea definida, y bueno, según convenga dentro de lo que son las argumentaciones jurídicas del momento, nos volcamos por una biblioteca o la otra biblioteca. Lo que te dicen es que así como las leyes que dicta el Congreso no pueden desnaturalizar los derechos y las garantías que están contenidos en la Constitución, que esto es una norma que emana de la propia Constitución, del artículo 28, que dice que todos los derechos, garantías y principios que están contenidos en la parte inicial de la Constitución no pueden ser desnaturalizados por las leyes que posteriormente dicte el Congreso, y así como también existe un inciso que dice que el Poder Ejecutivo no puede desnaturalizar los principios establecidos en las leyes. Nos tomamos eso y decimos, incluir a las universidades en forma expresa por un decreto reglamentario es apartarse de lo que ya decía la ley, los de una postura. Y los de la otra postura dicen no,
descentralización ya es una forma de autonomía, con lo cual solo aclara lo que ya estaba en la norma. Y ahí seguimos peleándonos los abogados y discutiendo si las normas de exigencia nos aplican directamente o no en base a esta discusión bizantina que tenemos. En lo práctico, casi nadie, creo que salvo la UBA, Universidad de La Plata y alguna de las otras grandes, se le para de frente a SIGEN y le dice, no, esto no se me aplica. Me fui por las ramas, disculpen. En resumen, los decretos autónomos en general no se aplican a las universidades, salvo que las universidades los adopten y digan, yo voy a aplicar lo que dice este decreto. Y esta norma que tiene que hacer la universidad o que debería hacer la universidad es un ejercicio de la autonomía que le ha concedido la Constitución y la Ley de Educación Superior. O sea, sí, lo que dice el decreto es coherente, lo que dice el decreto se adapta a lo que es mi estructura interna, por eso yo lo voy a aplicar. Pero es una decisión tomada desde la autonomía universitaria. Distinto es el supuesto de la mayor parte de la normativa de compras, porque la Ley de Educación Superior dice que se nos aplica la normativa de compras y contrataciones en todo lo que es compatible, porque muchas veces la normativa de compras y contrataciones que emite el Estado Nacional está pensada para la estructura jerárquica y la organización administrativa del Estado centralizado, no de los organismos descentralizados y mucho menos de los organismos autónomos como son las universidades. Por último, y esto ya específicamente dentro de las normas de la universidad, esto que ya les había dicho, tenemos que fijarnos en la habilitación de la competencia. La competencia es el ámbito de actuación que tiene un funcionario o un órgano. Es cortito como eso. Es qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer un órgano administrativo dentro de la universidad. Los órganos ya los vimos cuáles son. En principio, asamblea, consejo superior, rector, consejos directivos y directores y decanos. Está establecido en principio en el estatuto, pero hay normas de jerarquía inferior que también establecen competencias. Y también tenemos normas que vienen emitidas por fuera de la universidad que establecen competencias y ámbitos de actividad funcional. Por ejemplo, los 2 convenios colectivos. ¿Venimos en claro hasta ahora? Quien calla otorga, seguimos. ¿Me pasás la filmina, María? Abrimos espacio de preguntas, pero antes de avanzar con las preguntas, queremos recordarles, cuando vean una norma, primero pregúntense, ¿de quién viene? ¿Para qué viene? ¿Y qué es lo que establece? Y en base a eso van a poder saber hacia dónde tienen que dirigir la lectura, qué es lo que necesitan analizar, y van a saber, o al menos van a tener una orientación respecto al lugar que tiene dentro de la estructura normativa con la que nos manejamos en la Universidad del Comahue. Ahora sí, les habilitamos el espacio de preguntas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Mariana Cueta, soy la secretaria académica acá en el club. Tengo una pregunta con respecto a mencionaron el CCT al final, así como si entre el CCT y algunos de los tipos de normas que hemos visto dentro de la universidad, resoluciones, ordenanzas, hubiera problemas, digamos, se pisaran, ¿quién prima, el CCT o la resolución? Si no se derogó la resolución, por ejemplo, ¿no?
Ahí tenés que mirar en detalle qué tipo de disposición, y por disposición me refiero al artículo, qué es lo que dice y qué es lo que regula. Tenés principios de interpretación contenidos tanto en el CCT como en las normas generales y nacionales. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial tiene toda una parte dedicada a lo que es principios de interpretación de las normas. En general, lo que debería primar, y esto tomámelo con pinzas porque siempre hay que ver el caso concreto a la hora de decidir esto, es en caso de duda debe estarse al mejor derecho de la parte más débil de la relación, que es el trabajador. Okay. O sea, si estamos hablando de concesión de derechos expresamente establecidos, debería favorecerse a la norma más Beneficiosa. favorable, valga la redundancia. Eso sí, con una salvedad, esto solo rige para lo que es acorde a la normativa, no cuando hay una costumbre o una repetición de hechos que hace presumir que se ha querido beneficiar y demás, pero no está establecido expresamente. Porque hay un derecho a que en caso de repetirse una situación fáctica se resuelva de la misma manera que se ha resuelto para otra gente, una presunción, pero no cuando esto contraviene el orden normativo general. Lucas está haciendo Okay. Lucas está haciendo el... Valeria Uribe, no te alcancé a escuchar lo que estabas diciendo. Pero qué manera de poner el dedo en la llaga. Vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes se acuerdan que la Universidad del Comahue tuvo 2 tomas bastante fuertes en el año 2004 y en el año 2006. Vamos por partes, Mariela. Hay una pregunta anterior de Cristian, que dice, tengo entendido que el CRUB acreditó la carrera de biología vía judicial. No hizo caso a la ley de educación superior aduciendo la normativa, aduciendo la autonomía universitaria. Tenemos una ordenanza que ahora que ya saben lo que es la jerarquía normativa, se van a dar cuenta de si es o no es válida, y si deberíamos o no deberíamos aplicarla, que decía algo así como, hasta que no cambien la ley de educación superior, la Universidad del Comahue no la va a aplicar y no va a acreditar las carreras, básicamente. Que es la 783 del 2004. Contra esa ordenanza, mucha gente interpuso, de varias carreras fueron fácil 12 juicios, y es más, creo que agronomía alcanzó a presentar 2 amparos para acreditar sucesivamente en la primera tanda y después en la segunda tanda que se llamó de agronomía. Tienen un vencimiento temporal las acreditaciones y cada X cantidad de años lanzan nuevamente el llamamiento. Contra esto sí, hubo muchas carreras, muchos posgrados sobre todo, que presentaron amparos contra la ordenanza 783 de la universidad, y lógicamente, como una ordenanza del Consejo Superior no puede derogar una norma de Perdón, te Congreso pedimos que Nacional, lo repitas por favor porque se te cortó el audio. Estamos sin audio. Estamos sin audio. ¿Escuchan ahora? Estamos desconectados. Escribilo sin. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? Escribir en el chat Sí. si el resto escucha. Sí. Bueno, no sé por dónde quedamos, pero sí es cierto que varias carreras, muchas de posgrado, hicieron la acreditación por vía judicial, porque tenemos esa ordenanza que decidió no aplicar la Ley Nacional de Educación Superior, y bueno, es una ordenanza nula, pero se eligió ir por la vía judicial porque había una situación política en ese momento dentro de la universidad que estaba bastante convulsionada. En realidad se podría haber elegido no aplicar la norma
y se podría haber sostenido desde lo jurídico esa decisión también. Pero bueno, se eligió ir por la vía judicial. Después se dejó de hacer estos amparos porque ya teníamos, creo que 14 y contando, amparos que hicieron lugar a los pedidos de las otras carreras, y la verdad era un dispendio de tiempo, de energía y de dinero de la administración. Así que bueno, todas las carreras que vinieron posterior a esa tanda de amparos ya se acreditaron sin necesidad de acudir a la justicia. Pero dato de color, la ordenanza esa cayó en lo que se llama desuetudo, que la costumbre, el paso del tiempo hicieron que no se siguiera aplicando, aunque es una ordenanza inválida que no se debería haber aplicado nunca. Pero sí, fue así, sigue vigente. Como dice Marcela, sigue vigente. Pero ahora que ya saben cómo va la jerarquía normativa dentro de la universidad, y saben lo que puede o no hacer una norma de rango inferior, saben también que es insostenible la ordenanza esa. A ver, las filminas, ¿dónde las puedo leer? Gabriela, las vamos a poner a disposición vía el área de capacitaciones. Así que después le preguntan a Rubén dónde las va a poner. No sé si las dejan en página o se las mandan. Mariela pregunta si para elaborar cualquier norma en el ámbito de las unidades académicas, pautas en cuanto a su contenido y cómo detecto que debe emitirse una resolución de canal o una disposición. Bueno, en general, si emana del decano, va a ser una resolución, o debería ser una resolución. Pautas para la redacción, rapidito, porque esto amerita una segunda parte de esta charla. Sí. Hay 4 partes que tienen que contener todos los actos administrativos y los actos generales que emite la administración de nivel inferior a Congreso. Todo lo que no es ley tiene esta estructura en general. Primero, número de norma, lugar y fecha de emisión. Segundo, viene lo que se llama el visto de la norma. ¿Qué es lo que contiene el visto? Y hace una referencia de los antecedentes en forma resumida. ¿Qué es esta referencia? El expediente en el cual se lo dicta, con la cita del nombre completo, número y nombre completo del expediente, y a continuación, si es necesario, las normas sobre las cuales se basa la resolución, disposición o lo que fuere a dictarse. Esto solo en caso de que sea necesario. Si no, con citar el expediente alcanza. Por ejemplo, un caso ideal, vamos a seguir con los concursos. Visto el expediente número tanto, tanto y tanto, barra 00, barra el año, entre comillas, la carátula del expediente, coma, la ley número, lo que fuere si es necesario, o directamente la ordenanza número tanto y entre comillas se pone el título de la ordenanza o de la norma. Reglamento de concursos docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Cierra comillas, y el visto siempre termina con una palabrita cortita que es de fórmula. Es una fórmula establecida que viene de tiempo inveterado y que siempre se ha hecho así, que es visto, se citan los antecedentes, se pone una coma y se agrega la letra I. Y, considerando, es un conector que le da coherencia a la segunda parte del acto administrativo. Considerando, ¿qué es lo que va en el considerando? La causa del acto o reglamento que se estaba por dictar, que son los antecedentes relevantes contenidos en el expediente o que tienen que ver con la situación general en base a la cual se va a dictar la norma, y la motivación del acto, que es la expresión de las razones que llevan a dictarlo. Después al final se pone si es un acto administrativo particular o un acto administrativo general que puede afectar derechos en forma directa,
se recomienda no, en realidad la ley pide que haya un dictamen jurídico, y la fórmula que se usa para eso es que se ha emitido el dictamen jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos, o que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido dictamen. Se pone normalmente en las normas nacionales la habilitación de competencia, es decir, el artículo en el cual se basa la facultad del órgano que dicta el acto para dictarlo. Por ejemplo, si quisiéramos agregar esto en las redacciones que hacemos normalmente, cualquier cosa que tiene que ver con cambios de personal no docente que hace el rector, ahí habría que citar el artículo 111, inciso F del estatuto. En ejercicio de la competencia del artículo 111, inciso F del estatuto, el rector resuelve. O el secretario de tal área dispone. O el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue ordena. Y lo que sigue es lo que se llama la parte dispositiva, que es la parte que tiene la decisión concreta en sí. Designar a tal persona, bueno, esto sería en el caso de los actos administrativos concretos. Aprobar tal reglamento para el caso de un acto general. Designar a determinada persona en caso de un acto de tal instancia particular. Estoy tratando de pensar algo genérico que pueda hacer. En el caso de las declaraciones, porque también es válido para esto, Consejo Superior declara establecer tal cosa, es otro ejemplo. La declaración no tiene un contenido dispositivo, es una expresión más que nada. Pero establecer un asueto, no sé qué otro ejemplo les puedo dar al principio respecto a esto. Segundo artículo, si hay un impacto presupuestario, ahí se tiene que poner también la partida en la cual se va a afectar. El último artículo siempre es, derogaciones. Derogaciones, si la norma contiene alguna derogación, abrogación, sustitución o modificación, hay que ponerlo ahí también. Y el último artículo siempre es el que se llama de forma. El de forma es la publicación de la norma, la registración de la norma, en realidad es primero registración, después publicación. Si es un acto administrativo particular, tenés que poner ahí también la notificación, la orden de la notificación, para que la persona que va a estar afectada por el acto tenga conocimiento, para que quien tiene que cumplir con la parte de forma de la norma sepa que tiene que notificarlo especialmente y no solo publicarlo. Esto se me ocurre como pautas generales. En cuanto a lo que es la parte de los considerandos, ustedes habrán visto que siempre arrancan con un qué cada párrafo. Y esto es un formato preestablecido que la verdad no sé bien de dónde salió, pero siempre se hace así. ¿Qué tal norma dice tal cosa? ¿Qué se han verificado los requisitos? 2 puntos. A fojas tanto del expediente está la petición de fulano de tal cosa. ¿Qué? A fojas tanto del expediente está tal otra cosa. ¿Cruz levantó o levantaron la mano? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Tengo una consulta. Quería saber cuál es la última resolución sobre pautas de elaboración de resoluciones de la ONU, porque la que yo tengo es la resolución 404 del 99, pero no sé si será la última. A ver, para que me estoy... Se te corta un poquito. ¿Me lo podés repetir, por favor? Sí, quería saber cuál es la última resolución sobre pautas de elaboración de resoluciones de la UNCO. Bueno, vos la que decís es una que contiene el estilo de las resoluciones, que precisamente te dice la estructura física dentro del documento. No hay una posterior. Esa es la más nueva que tenemos. Si querés, como manera complementaria, también las leyes y demás se pueden considerar actos administrativos generales, pero esto ya es finito y tiene que ver con lo que es estrictamente académico. Los actos generales también tienen esta estructura para la redacción.
Si querés buscar algo que te sirva, hay manuales de estilo elaborados por otras universidades, me viene a la mente la de Avellaneda, la de Córdoba es muy lindo el manual de estilo que tiene para redacción de actos administrativos, que abordan no solamente cómo tiene que estar marginado, tipo de letra, estructura física dentro de la hoja, sino también recomiendan cuestiones de redacción y cuestiones de orden dentro de la estructura lógica. También hay manuales de estilo de nación para la redacción de decretos o normas dentro de lo que es la administración pública centralizada, pero que te pueden servir como una guía para la redacción. Dentro de la Universidad Nacional del Comahue, esa resolución es la última que tenemos en cuanto a estilo. Creo que es la única que hay. Después está esta otra resolución de planeamiento que te da la estructura, pero que está pensada más para los instructivos y procedimientos concretos, pero no pensando en lo que es el procedimiento administrativo en general. Recomiendo... Jessy, preguntan qué número de resolución es la que se mencionó. Una es la 404 del 99, que es la del estilo de las resoluciones. Y la de planeamiento, no recuerdo el número, la cambiaron hace poquito, pero si ponen planeamiento, un coma en Google, los manda a la página de planeamiento y ahí está la última versión. Es la 494. 494, perdón. Pero sí, es esta y es muy, muy vieja. Ya pide a gritos una lavadita de cara, sobre todo teniendo en cuenta que ya se están dictando en forma digital las resoluciones y que en cualquier momento vamos a tener un módulo de gestión documental directa y debería salir prehecha del Sudoku. Por ahora se cargan con la firma digital nada más, pero... Consulta. Jessica, había levantado la mano. Jessica, lo que quería preguntar, ¿qué nos podés decir respecto de resoluciones de canales ad referéndum? Porque yo veo que hay facultades que le dan distinto tratamiento. ¿Qué podés comentar con respecto a eso? Que la resolución ad referéndum es una creación, nosotros le decimos creación pretoriana, que acá se ha desarrollado basados más en la costumbre que en lo que dicen las normas. Pensala como si fuera una especie de decreto de necesidad y urgencia, pero en realidad para esta estructura vos tendrías que tener una norma de habilitación que te dice, vos hacés la primera parte y yo después la completo por parte del Consejo Directivo. Yo estoy personalmente en contra de las resoluciones ad referéndum, salvo en los casos en que está admitido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero soy consciente de que es una práctica que se hace en casos de urgencia. El problema principal que tenemos dentro de la universidad es que el funcionamiento de los órganos colegiados es espaciado y no siempre alcanza a cubrir todos los temas que tiene planeados, con lo cual hay cuestiones que son de tipo urgente que no alcanzan a ser vistas y resueltas. Ahí creo que podríamos admitir las resoluciones al referéndum, pero no como una práctica para decir, no llego, lo saco, que realmente esté justificado. Siempre las tiene que después avalar el Consejo Directivo. ¿Avalar es la palabra? Ratificar sería. Sería una ratificación, pero no es estrictamente una ratificación y da para una charla en sí mismo ahondar los conceptos estos. Del qué es la convalidación, qué es la ratificación, qué significa el avalar una norma que tampoco tiene una recepción normativa directa, salvo que se avale una postura o una declaración. Pero bueno, eso ya es muy específico y amerita una charla en sí mismo. Eso es la real realidad. Bueno, muchas gracias. Yo te dejaría como reflexión, asimilalo a lo que es el caso de los decretos de necesidad y urgencia. Y pensar que es una decisión que no admite una demora, que la demora está perjudicando un derecho y que es una forma de evitarle un mal mayor a una persona.
Gracias. Sí, hola, Sí, buen veo- día. ¿Hola? ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, Sí. ¿Escuchás? ¿Se escucha? sí, Sí, se sí. escucha. Bueno, yo concursé para la jefatura del departamento docente. Se hizo bajo una norma que no sé si era una resolución o una ordenanza, que establecía las misiones y funciones de cada departamento que se estaba concursando. Lo que correspondía a las misiones y funciones del departamento docente decía elaborar anteproyectos de resoluciones de designaciones docentes, licencias, bla, bla, bla. ¿Eso está vigente el anteproyecto? ¿Y qué implica? Porque en verdad yo nunca lo entendí demasiado y directamente pasé a la confección, digamos, funcional de la resolución, o sea, del escrito final. Eso, el anteproyecto existe como, no sé, documento, y en tal caso, ¿para qué serviría y cuál es el objetivo? Vos lo que tenés como reglamentación para escribir las resoluciones, en este momento, dentro de lo que es la Universidad del Comahue, así como vigente, sobre todo para ese tipo de resolución, una designación, es esta que mencionaron los chicos de rectorado, que es para el formato físico, que te diría que para los objetos de un examen no es la que te va a ser determinante, y el artículo 7 y artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El artículo 7 es el que te va a indicar cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener esa resolución. Por ejemplo, lugar y fecha, la firma del funcionario competente, la habilitación de la competencia. Por ejemplo, no puede designar un docente regular un director de asentamiento. O sea, eso lo tenés que saber. Por ejemplo, vos no podrías poner el director del asentamiento universitario Zapala, designa como docente regular a fulano de tal. ¿Por qué? Porque el estatuto se lo atribuye como competencia al Consejo Superior. Te dice que tenés que tener la causa del acto, que la causa son los antecedentes de hecho. Por ejemplo, un expediente en el cual se tramitó el concurso, en base al cual se va a hacer la designación, y que la persona que vos vas a designar es la que resultó primero en el orden de mérito. ¿Por qué? Porque si tuvieras 3 personas antes que él, y esas 3 personas no dijeron, yo no puedo asumir el cargo, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, o no hubo varios cargos concursados en el momento, vos no lo podrías designar a este último. ¿Sí? No sé si va quedando en claro. El motivo es que yo necesito cubrir un cargo que está vacante, tengo el presupuesto y demás, por lo tanto, hicimos el procedimiento que establece nuestro reglamento, ordenanza número tanto, tanto y tanto, y resultó primero en el orden de mérito el docente fulano de tal, y en base a todo eso, vos después en la parte resolutiva de la norma vas a decir, ¿se resuelve o se ordena? Si es una ordenanza, designar al docente tal, 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 para tal área y orientación de tal facultad, de tal carrera. De tal carrera no, Sí, porque pero las no designaciones de estaba docentes regulares son por área y orientación en la universidad, según lo dice el estatuto. Yo creo que la Sí, sí, pregunta pero iba yo tengo claro. a Sí. ver, ¿querés reiterarla? Sí. No sé si está respondido con lo que estoy diciendo. Después, bueno, tenés otros requisitos también que te va agregando la ley de procedimiento. Es el respeto de los procedimientos establecidos en la norma. Si hay una afectación de derechos, tiene que tener un dictamen jurídico. También tenés un artículo extra, que es el 8º, que te impone los requisitos de forma que debe tener el acto. Básicamente Pero la la forma pregunta me escrita. parece, a ver si no entendí mal, estaba dirigida a ver qué valor tiene ese anteproyecto de resolución que le dan al departamento docente como función. Porque según lo que Ahí entendí, no te lo voy a ¿es poder así? resolver eso.
si no entendí mal, ella dice que dentro de las funciones que tiene el departamento docente es la redacción de anteproyectos, pero que esos anteproyectos terminan siendo la resolución en sí misma, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí. El tema es que el anteproyecto es una figura legal o está considerada como un instrumento intermedio previo a la resolución, a la resolución final, a la firmada. Porque no se termina de entender el sentido de un anteproyecto, por ejemplo, para la designación de un docente. Cuando ya está todo reglamentado, cómo debería, o qué contenido debería tener una... El anteproyecto lo que te permite es tener un documento de trabajo que también te genera una responsabilidad personal, porque deberían estar inicialados los anteproyectos. El inicialado es las letras del nombre de la persona que lo elabora, que se ponen al costadito abajo sobre el lado izquierdo, que es evitar que si nos equivocamos con algo, a lo largo de los controles que tiene que haber, se pueda corregir, o sea, no evitar, que se pueda corregir los errores que tenga el documento antes de que se plasme en el acto administrativo definitivo. Ese es el objeto de que existan los anteproyectos. Es parte de un proceso de trabajo. Funcionamiento interna. Es un documento de trabajo preliminar a la norma para dar la oportunidad de corregir cualquier defecto que se advierta antes de que salga una norma que requiere para su corrección el dictado de otra norma, la generación de otro expediente, o hacer evidentes todos los errores en los que incurrimos dentro del mismo expediente. Pero, digamos, yendo a la pregunta concreta, a ver, anteproyecto no es un tipo de norma, es parte de un proceso de trabajo. El anteproyecto no es un tipo de norma, es la preparación para la norma, vendría a ser. Pero es una colaboración a cómo se va a delinear la norma definitiva. Está bien, y eso lo podría hacer otra... ¿Cómo? Eso lo podría hacer otra dependencia, o sea, si es una potestad del departamento docente, podría hacerlo otra dependencia, digamos. Ese documento es una preelaboración de un documento final que lo podría hacer, no sé, otra dependencia, ¿sí? ¿O no? Pero si ya está podría establecido ser otra dependencia, le pero corresponde... hay una... Bueno, no estamos pisando. ¿Me permitís? Dale, si María. ya está establecido Dale. a qué dependencia le corresponde, me parece que, digamos, ya está determinado a qué dependencia le corresponde. ¿Que se podría modificar? Se podría modificar, pero estando ya establecido hay una función y una misión. Eso es lo que te iba a decir. Hay una organización y hay una jerarquía dentro de la universidad también, y hay quien tiene la potestad de decidir y de organizar la manera en la que se va a realizar el trabajo. Entonces, ¿lo podría hacer otra dependencia? Sí, lo podría hacer otra dependencia. ¿Se decidió que lo hiciera otra dependencia? No, se decidió que lo hiciera la dependencia en la que estabas concursando. Una consulta, Jessica. Sí, Mercedes. Sí, respecto a, no sé si lo mencionaron, a estas cuestiones de estilo y de escritura, de forma, ahora para las resoluciones en cuanto a las firmas digitales. Hay algunos que tienen, sobre todo decano, algún que otro secretario, pero no otros. Y bueno, normalmente nosotros, tal vez por costumbre, teníamos una firma a la izquierda, una firma a la derecha, y ahora las firmas digitales salen una sobre la otra a la derecha. Y o sea, esto es a título de consulta nada más, pero entiendo que vale igual si hay una firma simple con una fotografía, una imagen, y después una firma digital. No hay inconveniente con eso. No valen igual, no valen igual. La firma simple, estampada a partir de un JPG, un PNG o un archivo de imagen, es simbólica. Es simbólica y queda plasmado en el documento. En realidad, la firma digital tiene lo que se llama un sistema de criptografía asimétrica que permite validar la identidad del firmante del documento digital
la validez temporal de esa firma y la validez del documento también, la integridad del documento que se está firmando. O sea, una vez que vos estampaste las firmas, vos después, cuando abrís ese documento, que tenés la parte de validación, en los PDF generalmente te aparece las firmas de este documento son válidas. Si vos entrás ahí, vas a ver que también te dice si el certificante de esa firma tenía válido el certificado para poder hacer ese aval a la firma, si la persona que dice estar firmando es quien dice estar firmando, y todo eso es porque tenés un certificante externo que ha hecho la verificación de identidad. Y lo otro que te va a decir es que ese documento no fue alterado con posterioridad a la firma. Perfecto, todo gracias. eso te lo da la firma digital y no la inserción electrónica del De la dibujito de la firma de una persona. Bien, gracias. Por nada. ¿Escucha? ¿Hola? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, tengo una consulta yo sobre la vinculación entre la normativa de la UNCO y los expedientes. O sea, sí o sí, una normativa se basa en un expediente o en expedientes o no necesariamente. Por esto que No decía que necesariamente. generalmente en los A veces se basa en una situación de hecho que no permite, por la urgencia que tiene, llegar a formar un expediente, pero sí se tiene que basar en la consideración de una norma que la habilita en ese momento. O sea, el visto siempre va a hacer referencia a un expediente o a una norma, ya sea una ley, un decreto, una ordenanza o una resolución inclusive. No siempre vas a tener expediente, aunque idealmente deberías tener expediente. Perfecto. Gracias. Se podría. Mira, acá hay una sugerencia que está dirigida a Rubén. Si se podría planificar una capacitación específica de elaboración de reglamentación en la UNCO. Así que, Rubén, te la dejamos a vos esa. Bueno, nos hemos extendido en el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran, no sé si tienen algún comentario para agregar. Bueno, nada, cerrar nosotros de acá desde el club agradeciendo esta introducción y por ahí sumamos también a lo que pedían los compañeros de ahondar más en el tema de la redacción de resoluciones y demás documentos, que es como algo que nos parece importante. Bien. Allá abajo no te aparece. Bueno, gente, Hola, a los que buenas. están poniendo que quisieran un poco más y ahondar, la idea de esta charla es precisamente una introducción a los primeros conceptos, como para ir trabajando después y empezar a profundizar de a poquito. ¿Y ahí? Así Hola. que... Sí, Rubén. ¿Escucha? Ah, perdón. Estaba tratando, no podía hacer funcionar el micrófono. Sin duda que cualquier sugerencia es bienvenida y en este caso se la vamos a transmitir a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que nos dé una mano en la construcción de la capacitación. Esta que dimos hoy nos va a dar pie para una capacitación un poco más extensiva y tal vez más puntual en temas que son en algunas áreas son temas de discusión y temas de dudas, ¿no? Porque hay como muchísimas dudas respecto a tal o cual norma y bueno, eso está bueno para que nos dé pie a ese tipo de capacitaciones. Así que de aquí en más estamos trabajando para eso, para poder brindar todo tipo de capacitaciones que surjan y basado en esto, ¿no? En los comentarios, en las sugerencias,
aporte, que nos puedan brindar. Así que respecto al material que nos preguntaban, lo vamos a compartir a través de los correos que nos compartieron. Les va a estar llegando en breve, al igual que la grabación de la capacitación. Así que bueno, por nuestra parte, si no hay mucho más que decir, o no sé si Jessica y María quieren responder algo más. Una última cosa. Como decía Groucho Marx, la confusión está clarísima. Esto de la interpretación de las normas no es sencillo, es una cuestión bastante complicada, y les pedimos encarecidamente desde el área, porque nos va a facilitar el trabajo a todos. Cuando vean que se encuentran con una norma que no les queda clara la aplicación, remítannos la consulta, que con gusto vamos a tratar de conseguir una respuesta. Bien. No, bueno, yo darles gracias a todos por la escucha, darles muchas gracias por la participación, y bueno, también que todas estas cuestiones que nosotros hemos volcado acá son desde un ámbito muy teórico, y que por ahí las cuestiones se van dilucidando más cuando las vemos en casos concretos. Así que, como dijo Jessica, sean bienvenidas las consultas para cuando tengan algunas dudas.